cada vez más viejo, aunque me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. El apóstol Juan, en su primera carta, después de haber explicado de manera maravillosa, claro, el Espíritu Santo, hablando a través de él, el mensaje del Evangelio, que es que Jesucristo, la segunda persona de Dios, se hizo hombre, vino al mundo, no como algunos decían que nada más que había venido en espíritu, sino vino realmente a través de él. Personas le aceptan, le creen a través de la fe y constituyen la iglesia de Jesucristo, que tiene un nuevo mandamiento, que tiene que andar como Cristo anduvo, y todo eso para hacer luz a un mundo que está perdido, porque está compuesto por personas que han pecado. Todos hemos pecado. Y hoy vamos a estar mirando aquí en el segundo capítulo, seguimos primero de Juan 2, los versículos 18 al 25. Un elemento interesante que va a intentar impedir que este mundo realmente sea salvo. Hay alguien muy interesado en esto, lo sabemos, es el enemigo, es Satanás, el diablo, y él va a usar agentes muy especiales en contra de la iglesia para que este evangelio no llegue. Y es lo que él llama el anticristo. Y vamos a estar mirando realmente en plural, ¿verdad? Él habla aquí de anticristos. Vamos a estar mirando que efectivamente hay anticristos que van a estar impidiendo o tratando de impedir de que la gente de este mundo sea salvo, que el evangelio que la iglesia tiene que dar no llegue al mundo. Ahí en los versículos 18 al 21, primera de Juan 2, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que de nuevo aquí el anciano Juan, hablando a sus hermanos de las iglesias. Recuerden que esta es una carta universal, fue escrita no a una específica persona o iglesia, sino para que fuera circulada entre las iglesias. Les llama hijitos, renunciando a cualquier categoría humana de título y nombre y cosas así, sino tratándolos en familia, hijos espirituales, en esa relación linda de la iglesia. Y ya está hablando de la realidad del presente de aquella época que se mantiene hasta hoy. Ya es el último tiempo. Y una prueba de eso eran los anticristos que estaban ya en función y que permanecen hasta hoy lamentablemente. Y bueno, no está hablando realmente de ese último tiempo ya inminente de que Cristo está ahí a las puertas, aunque ese es el espíritu de la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Y que debe permanecer. Cristo está cerca y cada vez está más cerca. Pero no se refiere a esos tiempos, se refiere definitivamente al tiempo de la iglesia, al tiempo en el cual la iglesia es el momento en el cual trabaja para que personas sean salvas. Se está formando el reino. Y aquí a través de este mensaje del Evangelio, como embajadores de Cristo, personas reconciliadas con Dios forman ese reino y es el tiempo de la iglesia. Es el último tiempo. Sabemos que la iglesia va a terminar su trabajo, va a ser arrebatada
Y entonces cuando eso ocurra ya terminó ese tiempo, que va a ser el último antes de que Cristo venga. Pero sabemos que eso ya sí en los últimos tiempos va a haber un personaje que tiene varios nombres, ¿verdad? Se le ha llamado varios nombres. Por ejemplo, Pablo lo llama el hombre de pecado, o el hombre de perdición. Ahí en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de alguien específico, que pudiera Juan llamarlo el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que está hablando aquí de una persona específica. En las profecías de Daniel, también ahí se presenta este personaje. El Apocalipsis lo llama la bestia. Así que sin duda va a ser alguien contra de Cristo, anti-Cristo. Anti en griego pudiera interpretarse como en contra de o en vez de. Alguien que está en contra o que lo sustituye o lo quiere sustituir. Y Cristo viene del crisma, de la palabra crisma en griego, que es ungido. Así que Cristo es en griego el ungido. Ese es el Cristo, ungido de Dios. Alguien entonces anti ese ungido, ese Cristo, tratará de ocupar su lugar. Pero evidentemente, cuando está hablando aquí de esa persona, y lo aclara, sino de personas en plural, que tendrían y definitivamente tienen que ver con esta etapa de la iglesia, esta última etapa de la historia, que es la etapa de la iglesia, y tiene características muy especiales que Juan está precisando. En primer lugar, versículo 19, habla de que estos anticristos salieron de nosotros, versículo 19, así que salen de la iglesia. Y no quiere decir entonces que eran salvos. Aclara aquí muy bien el apóstol Pablo. Salieron de nosotros, le dice, porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, de la verdadera iglesia, no hubiesen salido. Si hubiesen sido sellados por el Espíritu Santo, estos no hubiesen salido. El que es cristiano, es hijo de Dios, está siempre ahí. Pero aquí está definiendo que sí hay entre nosotros, en la iglesia, entre comillas, que realmente no lo son, aunque quizás sean miembros, aunque se llamen evangélicos o bautistas o lo que sea, según la iglesia que sea. Porque aquellos que están entre nosotros, que sí son de nosotros, eso no se va en el versículo 21. Está demostrado que esa es la verdadera iglesia. Esos están sellados por el Espíritu Santo, no ignoran la verdad, conocen la verdad y sabemos quién es la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir entonces que estos que estaban con nosotros, que ya no son de nosotros, que ahora son el anticristo, que salieron de nosotros, cuando digo nosotros de la iglesia, no pueden haber sido sellados por el Espíritu Santo. Eran de nosotros, estaban con nosotros, pero realmente no lo eran. Si lo hubieran sido, no hubiesen salido. Y bueno, aquí está hablando de personas, y había en esa época también, dentro de las falsas doctrinas que estaban entrando en la iglesia, influenciados por los gnósticos, un grupo que decían tener un ungimiento especial, que ellos habían tenido una experiencia espiritual especial, única, para una relación con Dios. Ellos eran superiores, pero aquí no, aquí está hablando el apóstol Juan precisamente en contra también de esas ideas extrañas, de que todo cristiano es ungido. No es un ungimiento especial para algunos que van a tener una relación distinta con el Señor. No, todos los que han puesto la fe en Jesucristo, como el apóstol Pablo había dicho, han sido sellados por el Espíritu Santo. Esos están y siempre
estarán. Así que ya sabemos algo de estos anticristos y es que salieron de aquí. De ese grupo de la iglesia, pero no de la verdadera iglesia. Estaban allí, pero no eran de allí. Algo más que podemos saber, ahí sigue el pasaje, versículos 22 al 23, primera de Juan 2, 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que hay ahora algo más acerca de estos anticristos. Ya sabemos de dónde salen, de dónde han salido y de dónde tristemente siguen saliendo, sino también su mensaje. ¿Qué es lo que dicen? Dicen ahí en estos versículos, niegan que Jesús es el Cristo. Ese Cristo con mayúscula, el ungido. En otras palabras, están negando a Jesucristo como el divino Hijo de Dios. Niegan su divinidad. Ahora bien, algunos dicen, no, nosotros sí, no creemos que Cristo es divino, pero creemos en el Padre, creemos en Jehová, el Señor. Pero miren lo que está diciendo aquí. El que niega al Hijo también niega al Padre como persona. El que niega a Jesucristo como el Hijo, como el divino Hijo de Dios, está negando también al Padre y de hecho también al Espíritu Santo, aunque aquí no lo menciona. No creen en la Trinidad, por consiguiente están negando también a Dios como Padre. Así que si realmente una persona es verdadero creyente en Dios Padre, es porque ha sido a través del Hijo, que ha puesto la fe en el Hijo. Palabras de Cristo, también escritas por el mismo Juan. Juan 3:36. El que cree en el Hijo con mayúscula, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A Cristo, al Hijo, al Señor Jesucristo, como el Hijo, como el divino Hijo de Dios. Es que ese es el mensaje. El mensaje no es simplemente creer en Jesús como el Nazareno, como un gran profeta, como un enviado de Dios, ni tan siquiera, como dicen algunos, como un ángel de Dios. No, hay que creer en Jesús como el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el divino. Es que el mismo Juan, ahí hablando de las razones por las cuales escribió su evangelio, Juan 20:31, él dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido con mayúscula, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que crean, que sepan, es el Hijo de Dios, la segunda persona de Dios. Y entonces creyendo en ese Hijo, creyendo en el Cristo con mayúscula, creyendo que es divino, tengáis vida en su nombre. Esa es la razón por la cual se escribió el Evangelio. Así que, claro, ese es el mensaje de los anticristos, de los que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, ¿quiénes son los que permanecen, los que quedan, los que sí son de nosotros? Y ahí lo sigue hablando en el texto que estamos mirando, tan precioso, ¿verdad? Primero de Juan 2, 24 al 25. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Los que permanecen en ellos, lo que oyeron y permanece en ellos desde el principio. Ahora, ¿qué es lo que los cristianos oyeron desde el principio? Palabra de Cristo, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El texto que ya leímos, eso es lo que está dicho y estuvo dicho y estaba dicho desde el principio. Otra cosa es negar la divinidad de Cristo, es negar al Hijo,
es negar el Evangelio. Así de simple. Cualquier persona que niegue a Cristo como el Hijo de Dios, que eso es vital, ¿sabes por qué? Porque si está negando que Cristo es el Hijo de Dios, está negando que Cristo pudo salvar a todo el mundo y cargar los pecados de toda la humanidad, que pudo poner su vida por todos y tomarla otra vez al tercer día, que Él lo hizo, que tiene el poder para hacerlo. Por consiguiente, no hay esperanza para esa persona. Lamentablemente, si alguien me está escuchando aquí y cree eso, usted es uno de estos anticristos. Usted necesita cambiar de opinión y aceptar el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo y murió por nosotros. Ese es el mensaje que el mismo Cristo dio en Él. Si no es así, la ira de Dios está sobre Él, la justicia de Dios está sobre Él. Si usted no ha creído que Jesucristo es el Hijo y que murió por usted y que pudo morir por toda la humanidad, aún usted está bajo la culpa de sus propios pecados. La persona que pone la fe en Jesucristo, que cree que es el Hijo, que acepta lo que Él hizo por todos, incluyéndolo a usted, ha sido justificado de sus pecados, no porque sea mejor, sino porque aceptó el regalo de lo que hizo Cristo por él, y entonces es salvo. Por eso es tan astuto el enemigo de crear a estos anticristos, supuestos cristianos, supuestos que creen en Jehová y en Dios, para que la gente no crea este mensaje de que el Hijo de Dios murió por todos, que tuvo el poder para hacerlo y que a través de Él hay salvación. Y que por ser el Cristo, el Hijo, no solamente murió, sino que permanece con nosotros, su segunda persona, siendo nuestro abogado cada vez que pecamos, intercediendo por nosotros delante de Dios. ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué Él puede cumplir la promesa que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está ahí presente? ¿Por qué Él puede cumplir la promesa de que siempre va a estar con nosotros? ¿Por qué lo puede hacer? Porque es el Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo. La segunda persona de Dios. El divino Hijo de Dios. Otra cosa es la actitud y el mensaje del anticristo. Será como